Una lámina ocupa una región dentro del círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 2y, pero fuera del círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Encuentre la masa si la densidad en cualquier punto es inversamente proporcional a su distancia desde el origen. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer acá? Necesitamos calcular la masa. Para calcular la masa es la doble integral de la densidad, nada más, multiplicado por el de área. Entonces necesitamos tres cosas para poder plantear la masa y resolver la integral. Y en este caso es, primero, límites, segundo, integrando y tercero, diferencial. Como en este caso tenemos un círculo como una región y otro círculo como otra región, pues la región será algo encerrado entre círculos, entonces diría que lo mejor en este caso es aplicar polares. En ese caso podríamos decir que el de A directamente es R de teta, porque estamos trabajando en polares. La densidad, bueno, aquí nos dice encuentre la masa si la densidad en cualquier punto, vamos a decir densidad, va a ser una función, nos dice que en cualquier punto es inversamente proporcional. ¿Cómo se traduce esta situación? Lo de inversamente proporcional o proporcional se utiliza el símbolo alfa. En este caso, como dice inversamente proporcional a su distancia desde el origen, vamos a decir que es inversamente proporcional a la distancia. Si fuera inversamente proporcional es 1 sobre d. Si la palabra fuera en cualquier punto es proporcional a su distancia, entonces la d estaría multiplicando. Pero como dice inversamente, en este caso la d está dividiendo. Ahora, esta expresión matemática se traduce de la siguiente forma. Bueno, acá es distancia. Entonces, densidad alfa es igual a 1 sobre d minúscula, donde la d mayúscula pues es densidad, la d minúscula es distancia. Y ahora ese símbolo alfa se traduce con un igual y una k por 1 sobre d, que eso es lo mismo que k sobre d. Esa es la expresión matemática ya de la densidad. La densidad es igual a k sobre d, donde d es la distancia. Volvamos a leer qué es esa distancia de la que nos habla. Entonces aquí vamos a hacer un plan XY para entender esa distancia. Nos dice que la idea es que la distancia desde el origen. ¿Cómo así desde el origen? Resulta que cualquier punto que nosotros señalemos pues va a tener unas coordenadas XY. Y como dice que la distancia es desde el origen, o sea desde el punto 0,0, esta es la distancia de la que está hablando el enunciado. Para poder calcular esa distancia, nosotros podemos decir que la fórmula general de la distancia es la raíz de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Como ya tenemos los dos puntos, uno de los puntos es el punto que yo estoy analizando, un punto cualesquiera, y como la idea es la distancia de ese punto al origen, entonces diríamos que aquí la distancia será la raíz de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. No importa cómo ustedes hagan la resta, como se eleva al cuadrado va a dar lo mismo. Entonces nos quedaría que la distancia es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, por lo tanto la densidad es k sobre d, pero d es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ahora el problema es que la densidad está en términos de x y y. Yo tengo que trabajar todo en polares. Volvemos. Entonces decía, ¿por qué en este caso es x menos 0? Porque la distancia siempre se encuentra entre dos puntos. Entonces los dos puntos que tenemos en este caso es el punto cualesquiera que no sabemos cuál es y el punto 0, 0. Esos son los dos puntos que analizamos. Entonces por eso hacemos la resta de x, x menos 0, y la resta de y menos 0. Y por eso queda así la fórmula. Y por eso así nos queda la distancia. Ahora decía, esta densidad está en términos de x y y, pero esto está en cartesiana si nosotros queremos en polares, debido a que las regiones son circulares. Entonces decimos, entonces en polares debemos recordar las ecuaciones de cambio variable. Las ecuaciones son x igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, y también tenemos que x cuadrado más y cuadrado es el radio al cuadrado. Esas eran las ecuaciones. Entonces decimos, en este caso como yo tengo directamente la configuración x cuadrado más y cuadrado, puedo usar esa ecuación que tengo de polares, donde x cuadrado más y cuadrado directamente es r cuadrado. Entonces podemos decir que la densidad es k sobre la raíz de r al cuadrado, y como la r siempre es positiva, nos queda k sobre r porque la raíz se va con el exponente. Y ya tenemos la densidad en polares. Entonces el integrando ya lo tenemos. Lo tercero serán los límites. Para los límites sí necesito sí o sí hacer la gráfica de la situación.
Entonces digo, bueno, yo tengo dos ecuaciones, x cuadrado más y cuadrado igual a 2y, y tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bien, vamos a hacer las gráficas de esos dos. Listo, venimos por aquí. Y tenemos las ecuaciones. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos las gráficas? Primero tenemos que hacer un plano XY. Primero tenemos que identificar cada cosa, ¿no? Entonces, esta es fácil, la de color verde es fácil porque es un círculo centrado en el origen de radio 1. Entonces diríamos que aquí es un círculo con centro en el punto 0, 0. Y podemos decir que el radio es igual a la raíz de 1, que eso nos da 1. Ahora, ¿qué pasa con el otro círculo? Que aquí la cosa no está tan fácil. Aquí nos toca arreglar esta ecuación. Entonces resulta que para poder graficar esta ecuación necesitamos pasar el 2y al otro lado, restar, nos queda menos 2y, y luego decimos que tenemos que completar cuadrado. Entonces para eso tomamos el menos 2, primero lo dividimos entre 2, eso nos da menos 1, y luego ese menos 1 lo elevo al cuadrado y eso nos da 1. Entonces nos estaría quedando x al cuadrado más y cuadrado menos 2y. Ahora, el último número que me dio en el procedimiento, ese número lo traigo sumando y restando. Y de esa manera completé el cuadrado. Entonces recuerden, tomamos el coeficiente de la y, lo dividimos en 2, eso nos da un resultado. Ese resultado, ¿qué tengo que hacer? Elevarlo al cuadrado. Y este resultado es lo que yo sumo y resto para completar el cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar los tres primeros términos. ¿Cómo se factorizan los tres primeros términos? Escribimos paréntesis, luego la letra, luego el resultado de este paso, del paso 1, traigo ese resultado, y eso se eleva al cuadrado. Y el menos 1, porque recuerden que se factorizan los tres primeros nada más. Este menos 1 pasa al otro lado a sumar y nos queda igual a 1. Entonces, esta ecuación es la ecuación de un círculo. Entonces decimos círculo con centro, en este caso para x vale 0, para y vale 1, y el radio será igual a la raíz de 1. Entonces, mucho cuidado con el completamente cuadrados. Para verificar que nos haya quedado bien factorizado, podemos resolver el cuadrado. ¿Cómo resolvemos el cuadrado? Es el primero al cuadrado, en este caso menos 2 veces el primero por el segundo, 2 por y por 1, pues nos va a dar 2y más el último al cuadrado. Ahí quedó perfecto, quedó bien factorizado. Y este menos 1 pasa al otro lado a sumar. Listo, ya tenemos toda la información. Ahora sí hacemos un planteamiento del plano XY. ¿Listos? Listo, acá tenemos a X y aquí tenemos a Y. Voy a decir en este caso, para que sea un poquito más grande el gráfico, voy a decir que cada dos cuadritos es una unidad. Entonces acá es 1, 1 y 1. Y por acá, bueno, vamos con el círculo de color verde. Ese es el que está centrado en el origen, ese no tiene ningún problema. Así. Y ahora el azul dice que su centro es en 0,1. Este va a ser 0,1. Y su radio es 1, entonces 1, 1, 1 y 1. Así. Y volvemos al enunciado, porque no me acuerdo la configuración. Dice que la lámina ocupada dentro del círculo del desfasado, el 2y es el círculo desfasado, pero fuera del círculo centrado. O sea, fuera del centrado, pero dentro del desfasado. Entonces la región sería esta la región. Fuera del desfasado, pero no, es fuera del centrado y dentro del desfasado. A ver si lo vuelvo a leer bien. Dentro del desfasado, dentro del desfasado, pero fuera del centrado. Ahí está, fuera del centrado. Fuera del centrado. Bien, esa nos daría la región y bueno, a eso es lo que le queremos calcular la masa. Entonces, ya señalando la región que en este caso queremos analizar, entonces la pregunta es ¿cómo analizamos esa región de color azul? Porque es la región encerrada en polares. Bueno, lo que siempre hacemos es hacer un análisis en polares. ¿Cómo se hace el análisis en polares? Primero nos ubicamos en el origen 0, 0. El origen 0, 0 del plano XY, no de los círculos. En el origen 0, 0 del plano XY.
Y ahora comienzo a hacer radios, vectores o flechas que rellenen la región. Así, así, así. No sigo haciendo flechas porque si no me salgo. Y la idea no es salirme, es que rellenen la región. Entonces cuando yo hago esos radios o vectores, yo me doy cuenta que mientras yo voy haciendo el radio, primero me tengo que chocar con la curva de color verde y luego sí con la azul. Primero con la verde, luego sí con la azul, primero con la verde, luego con la azul, primero con la verde y en todos casos primero me choco con la verde y luego sí con la azul. Eso me lleva a mí a plantear que los límites para el radio son primero el radio verde y luego el radio azul. Esa es la situación. Luego tenemos los ángulos para teta, que también tendríamos un teta 1 y un teta 2. Entonces la pregunta es cómo se analiza el teta. Resulta que cuando hacemos todos esos radios, pues cada radio tiene un ángulo, eso lo hemos visto desde el colegio. Tenemos el eje X y hacia arriba crea el ángulo. Está el eje X y hacia arriba se crea el ángulo positivo. También tenemos ángulos negativos. Entonces la pregunta es, de todos esos radios, ¿cuál es el radio que tiene el menor ángulo? ¿Y cuál es el radio que tiene el mayor ángulo? Entonces, si yo me voy aquí sobre la región, pues yo diría, no, pues aquí este primer radio sería el primer ángulo. Ese radio es el que tiene el ángulo más pequeño. Y este otro radio tendría el ángulo 2, porque ese sería el radio con el ángulo, la apertura más grande posible. Y bueno, ahí ya se tiene idea de cómo es la configuración que en este momento está. Entonces el problema es, primero, ¿cómo hallamos los radios? Bueno, para hallar los radios tengo que seguir 3 pasos. Ecuación cartesiana, esperen, lo escribo con otro color. Ecuación cartesiana, pasar a polares y tercero, despejar el radio. Entonces, supongamos que quiero hallar el radio verde. ¿Qué tengo que hacer? Tomamos la ecuación cartesiana. Esta es la ecuación cartesiana de esa curva con la que se choca de primeras y ahí identificamos que evidentemente es la verde. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pasarla a polares. En polares, x cuadrado más y cuadrado, pues es r cuadrado. Ya la pasé a polares. Y ahora tengo que despejar el radio. Para eso saco raíz en ambos lados y la raíz de 1 nos da 1. Y quedó despejado el radio. Vamos ahora para el radio azul. Entonces lo mismo, tenemos que investigar primero la ecuación cartesiana del azul, que sería esta. Luego tenemos que pasarla a polares, que sería r al cuadrado igual a 2r seno de teta. Y ahora podemos simplificar un radio de cada lado. Y de ahí nos queda r es igual a 2 seno de teta. Y listo, de esa manera podemos entonces venir aquí y decir que los límites para el radio son: uno de los radios, el radio verde, es 1 y el radio azul es 2 seno de teta. Y listo. Ahora vamos con los ángulos, Bueno, resulta que este ángulo teta 1 se da, ese lugar, esa ubicación, tiene una característica especial y es que ese lugar es donde el círculo azul se choca con el círculo rojo. Es un punto de intersección entre los círculos. Entonces yo puedo decir que como teta 1 es la intersección, entonces ahí es donde se igualan los radios. ¿Cuál radio? El del azul con el verde. Entonces diríamos que 2 seno de teta, que es un radio, se iguala al otro radio que vale 1. De ahí puedo decir que seno de teta es igual a 1/2. Podemos pasar el seno al otro lado como seno inverso de 1/2 y eso es 30 grados, que será pi sextos. Vamos a verificarlo, sin embargo, porque a mí me gusta siempre que todo esté verificado. Efectivamente aquí nos da pi sextos, que es lo mismo que 30 grados. Entonces podríamos decir que en cuanto a los límites en teta, aquí tenemos pi sextos. Ahora el problema es cómo hallamos el ángulo teta 2. El ángulo teta 2 tiene la misma configuración, ahí es donde los dos se chocan, pero si hacemos lo mismo, pues nos va a dar el mismo resultado, que es pi sextos. Bueno, es que podemos hacer el siguiente análisis angular. Podemos decir que por este lado esta apertura es también de pi sextos. Claro, porque teta 1 también tiene pi sextos, o sea, son simétricas las aperturas. Entonces yo digo, bueno, yo tengo este ángulo completamente plano que vale 180 grados. Si yo hago la apertura, por acá hago esa apertura,
O sea, por aquí hacemos la apertura de 30 grados, entonces será 180 menos 30 grados. Ese sería el ángulo de este segundo punto, este punto de color negrito que estoy señalando. Pero como tenemos que hacerlo en radianes, podemos decir que el ángulo plano vale pi radianes, pero habrá que quitarle este pedacito que serán pi sextos. Entonces aquí será pi menos pi sextos y aquí nos queda pi sextos menor o igual que teta menor o igual que 5 pi sextos. Eso es porque si aquí yo multiplico por 6 y divido entre 6 para que los denominadores sean el mismo, me queda 6pi menos pi, eso es 5pi. Y listo, ya tenemos los límites en teta. Entonces, como ya tenemos los límites en teta, tenemos toda la información para construir la integral que representa la masa. Entonces decimos, la integral es esta. Ahí está. Venimos aquí y ahí está. Ahora, los límites. Entonces, la masa es igual a la integral de pi sextos hasta 5 pi sextos. Límites en R, habíamos dicho que era 1, 2 seno de teta. Bien, continuamos. Entonces, estos ya serían los límites porque aquí ya los habíamos establecido. Recuerden que primero se escribe aquí los límites de teta y luego se escriben los límites de R. ¿Por qué? Porque en el caso del diferencial, recuerden que el diferencial es R de teta. Este diferencial de R va con la primera integral. La primera integral es la que está más adentro. Recuerden que las integrales se resuelven al igual que los paréntesis de más adentro hacia lo que está más afuera. Ahora, el integrando era KR, lo copiamos, lo pegamos, ahí está. Entonces vemos que aquí se puede simplificar esta R de abajo con esta R de arriba y la K, al ser una constante, puede salir de la integral y nos estaría quedando la integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos de la integral de 1 hasta 2 seno de teta y nos estaría quedando 1 de R de teta. No nos estaría quedando nada en el integrando, o bueno, nos estaría quedando una constante. Como es la integral de una constante, directamente podemos hacer límite superior menos límite inferior y la constante pues sale. Bueno, aunque el 1 no hay necesidad de quitarlo porque todo multiplicado por 1 nos da lo mismo, ¿no? Y esto nos da k factor de la integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Y aquí tendríamos 1 multiplicado por el límite superior, que es 2 seno de teta, menos el límite inferior, que es 1 de teta. Entonces recuerden, hice límite superior menos inferior porque aquí tenemos un 1 que es una constante, el 1 se pone afuera y aquí se pone la resta del límite superior menos el límite inferior. Luego podemos decir que pues eso se integra. Entonces nos queda la integral desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Aquí el 1 pues haría distributivo, pero pues nos va a dar lo mismo. 2 seno de teta menos 1 de teta. Y ahora decimos cómo se integran esos dos términos. Entonces nos quedaría masa es igual a k factor de. Tendríamos la integral de seno, recordemos, la derivada de seno es coseno, su integral es la misma pero con signo contrario, coseno de teta, así. Y la integral del menos 1, la integral de una constante, es la constante multiplicado por la letra, que en este caso es teta. Y todo esto se evalúa entre pi sextos y 5 pi sextos. Bien, entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, aquí esto me va a dar negativo, aquí es negativo. Yo puedo sacar un menos. Me quedaría m es igual a menos k. ¿Por qué tengo doble paréntesis cuadrado? Creo que este sobra. Sí, ese paréntesis sobra. Tendríamos el menos va para afuera y nos quedaría entre paréntesis 2k, 2 coseno de teta más teta. Y evaluado entre pi sextos y 5 pi sextos. Ahí está. Entonces tendríamos menos k factor de. Primero hablamos en el límite superior. Será 2 coseno de 5 pi sextos más 5 pi sextos. Ahora, esa misma expresión menos, ahora será 2 coseno de pi sextos más pi sextos. Así y cierro. Y de ahí nos queda que la masa es igual a me faltó aquí. No, mentiras, ahí estoy bien. 5 pi sextos. Ahora tengo que evaluar en la calculadora. Coseno de de 5 pi sextos
Listos. Entonces, esto nos quedaría menos k factor de 2. Entonces, coseno de pi sextos me da menos raíz de 3 sobre 2 más 5 pi sextos. Aquí el menos hace distributiva, que hay que tener mucho cuidado con este menos. Entonces tendríamos menos 2 y coseno de solamente pi sextos nos va a dar raíz de 3 sobre 2. Y aquí nos quedaría menos pi sextos. Así. Bien, entonces masa es igual a menos k factor d. Aquí podemos simplificar este 2 con este 2, este 2 con este 2. Estos dos términos se pueden sumar directamente. 5 pi sextos menos pi sextos, 5 pi menos pi, eso nos va a dar 4 pi sextos. Y aquí tendríamos menos raíz de 3, menos raíz de 3, eso nos va a dar menos 2 raíz de 3. Y aquí entonces tendremos, aquí podemos hacer distributiva del negativo, lo vamos a llevar para adentro, nos quedaría k factor de 2 raíz de 3 menos 4, bueno, por aquí también podemos simplificar, aquí nos estaría quedando 2 pi tercios. Y listo, ese sería el resultado de la masa. Ahí de pronto se pueden hacer más simplificaciones y demás, pero por lo pronto hemos llegado al desarrollo del ejercicio. En este caso nos piden encontrar la masa de una lámina cuyo región está dado por x cuadrado más y cuadrado igual a 2y y un círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1, fuera del círculo y dentro del otro. Ahora nos dicen, encuentre la masa si la densidad en cualquier punto es inversamente proporcional a su distancia desde el origen. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Calcular la masa. Para calcular la masa tenemos que encontrar estas tres cosas: diferenciales, el integrando y los límites. Como en este caso tenemos como regiones dos círculos, hacemos todo en polares, o sea que el diferencial va a ser r de r de teta. La densidad, debido al enunciado, pues hay que plantear la distancia, relacionamos la densidad con la distancia, pasamos eso a polares, nos queda k sobre r. Luego tenemos que hacer la gráfica para sacar los límites en r y teta y poder así plantear la integral que corresponde a la masa. Luego resolver esa integral doble y así llegar a la respuesta correspondiente de la masa. Y ese sería el procedimiento de desarrollo para ese ejercicio. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.